Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. Seguro que alguna vez te has visto en el aprieto de tener que hacer una presentación de un tema a un auditorio, sea por cuestiones laborales o por cuestiones académicas. Y vaya que ha sido complicado, porque no has tenido la clave, no has conocido los aspectos que debes tomar en cuenta, lo que debes hacer y lo que no debes hacer para que esta presentación sea exitosa, sea adecuada, sea correcta. En los próximos minutos te compartiré 3 consejos que seguro te serán de mucha utilidad para tener una presentación eficaz. Quédate conmigo. Antes de analizar esos 3 consejos que te serán de ayuda para una presentación efectiva, quiero que consideres 2 aspectos. El primero es que no es lo mismo una presentación efectiva a una presentación eficaz. Nosotros vamos a analizar hoy una presentación efectiva. Una presentación digital, en cambio, es ese recurso basado en las tecnologías de la información y la comunicación que nos ayudan, nos complementan para tener una presentación exitosa, efectiva. Quiere decir entonces que la presentación efectiva es más amplia y que la presentación digital es parte de este desempeño. La presentación efectiva no es un recurso, es un desempeño complejo que comprende el uso de la presentación digital. Entonces, si es así, va quedando claro que la presentación digital es parte, es uno de los componentes de una presentación efectiva. Entonces debes conocer esos otros 2 componentes que complementan el equipo. Te los describo. En primer lugar, la información, el contenido de lo que vas a hablar, lo básico, lo fundamental. Segundo componente, el expositor, la persona, tú. Y el tercer componente es el recurso. Aquí es donde hacemos referencia al PPT, Canva, Geniali, Google Sites, etc. Estos 3 elementos se articulan y se complementan para tener una presentación efectiva. Te vas dando cuenta entonces que si quieres tener una presentación efectiva, debes asegurarte de desempeñarte correctamente en estos 3 aspectos. Vamos a detallar un poco en qué consiste cada uno de ellos. Con respecto al contenido, se refiere, como ya dijimos, a la información que se va a compartir. En ese sentido, ten en cuenta lo siguiente. Desarrolla la información, comparte la información, evitando repetir lo que tú dices con lo que tienes en tu presentación digital. Trata en esa separación que lo que tú digas sea más importante que lo que está en la presentación. Y te darás cuenta que muchas veces ocurre lo contrario. O dices lo mismo y lees y lees y lees, o en el peor de los casos, dices, ahí ustedes tienen la explicación. Y todo está en la PPT. Y el auditorio se dedica a leer y tú pasas a un segundo plano. Otro aspecto a tener en cuenta es la forma del discurso. Adecúa, regula el discurso al nivel y las características de tu auditorio, teniendo un lenguaje más o menos técnico dependiendo de estas características. Evita entonces un discurso plano, monótono, mecanizado, porque eso, te aseguro, va a mermar significativamente la atención que te puedan prestar. Con respecto al expositor, a la persona, este es el que va a marcar la diferencia en el cómo se dice. No es igual, si bien es cierto, tú y yo podríamos tener la misma información y quererlas compartir, definitivamente a través de nuestras habilidades, yo lo voy a hacer de una manera y tú vas a decir de otra, la misma información. Y tal vez el auditorio vaya a darse cuenta de la diferencia en el cómo tú lo haces del cómo yo lo hago. Para tener ese cómo de manera
eficaz, considera los siguientes aspectos. Primero, tienes que dominar el tema. Si no, va a ser muy complicado que puedas desarrollar tus habilidades si es que no dominas el tema y se nota vacíos, se nota dudas, se nota inseguridades cuando estás explicándolo. Lo segundo, sé didáctico. Utiliza una metodología adecuada. Abre fuerte. Llama la atención. Inicia con un ejemplo, un testimonio, una reflexión, una pregunta, un dato estadístico, un caso. De tal manera que el auditorio se enganche desde el inicio contigo y luego solo te quede mantener ese nivel de atención a lo largo de tu presentación. Tercero, planifica adecuadamente el tiempo. No te detengas demasiado en unos temas y que luego estés apresurado, acelerando tu explicación, sacrificando la capacidad de entendimiento de lo que estás diciendo porque quieres terminar, porque el tiempo se te pasó. Maneja los tiempos, muy importante. Tercero, sé ordenado. Organiza tu información de tal manera que lo anterior ayude a comprender lo que sigue y así sucesivamente. De tal manera que haya coherencia entre cada uno de los puntos que vas desarrollando. Tercero, confía en ti. Que se note en tu presentación que sabes de lo que estás diciendo. Evita entonces ideas que boicoteen tu presentación, como me voy a confundir, me están mirando mucho, no sé si lo voy a hacer bien, porque te aseguro, ese tipo de pensamientos no te ayudan a tener una presentación efectiva. En ese momento, tu principal aliado tienes que ser tú mismo. Un aspecto más que tienes que tomar en cuenta es el manejo emocional. Siempre, en todo momento, aún la experiencia que tengas, siempre se siente cierta ansiedad ante una experiencia nueva. Ansiedad que es una respuesta adaptativa a la que tienes que manejar si es que hay un participante en el auditorio que te hace una pregunta difícil, que te cuestiona, que te dificulta tu exposición. Maneja tus emociones y no caigas en una situación que sacrifique tu desempeño. Regúlate, maneja tus emociones porque ten en cuenta que aún con mucha experiencia, siempre el tema emocional a veces nos puede jugar un mal rato. Y es muy importante tener el manejo adecuado. Un aspecto final es usar los recursos adecuados. Las ayudas que hay ahora para las presentaciones, la propia presentación digital, no enfatices en transiciones, en efectos, en sonidos, que lejos de ayudarte a prestar atención en tu presentación, más bien distraiga al auditorio, ¿no? Maneja el micrófono y todos aquellos recursos que contribuyan a tu presentación. Y saber comunicar, fundamental. Dos elementos: saber decir las cosas, ser claro, adecua, como decía, el lenguaje a nivel de tu auditorio, y saber escuchar. Ser tolerante, saber comprender, saber interpretar tal vez las preguntas, las inquietudes, la respuesta con calma, de manera que se refleje una buena comunicación que te ayude a terminar con una buena exposición. El tercer elemento es el recurso. Aquí hablamos de la presentación digital. Y algunas consideraciones que debes tener en cuenta para que ésta contribuya a una presentación efectiva son las siguientes. Describe ideas centrales. Ya mencionábamos anteriormente que la información tiene que dividirla entre lo que voy a decir y lo que va a estar en mi presentación. Y entre estas dos, lo más importante es lo que yo explico. La PPT, Canva o la ayuda que uses solo debe ir a centrales, por lo que deben ser ideas breves, deben ser visibles. El otro día yo fui jurado de sustentación en la universidad donde trabajo y una expositora muy buena
buen dominio del tema, bien didáctica y bien explicativa, pero en su presentación había algunas tablas que eran difícil, casi imposible de ver, porque el número de letra era tan pequeño que creo que hasta ella decía, es que estaba de 50 centímetros, ella decía, no se ve muy bien. Imagínense el número de letra que estaba manejando. Si es así, el PPT no tiene sentido. La presentación digital debe ser una ayuda para facilitar el entendimiento de lo que se expone. Si no cumple este objetivo básico, esa PPT está de más. No cometamos ese error. Otro aspecto, debe complementar la información que describes en la PPT, en Canva, etcétera, con imágenes, ¿no? Esas imágenes pueden ser ilustraciones, figuras, ¿no? Estoy hablando de la tristeza y presento a alguien triste. Estoy hablando de la comunicación y presento una imagen de dos personas conversando. Pero también pueden ser gráficas, ¿no? A través de gráficos de torta, barras, esquemas, cuadros, que me ayuden a facilitar la información. Que no todo sea descriptivo, sea texto. Eviten ese craso error. He visto muchas presentaciones que de extremo a extremo, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, texto. Y eso invita entonces a tener que leer, ya sea al propio expositor o al auditorio. Y ello no debe pasar. Un aspecto más a tomar en cuenta es el número de diapositivas. Referencialmente, los especialistas sugieren que sea un número de 20, haciendo de notar que no es bueno que una presentación digital tenga 30, 40, 50 diapositivas o más. El número adecuado es 20, como promedio. Sin embargo, tampoco significa que porque decimos 20, el tiempo de la exposición se divida proporcionalmente a estas 20 diapositivas. El número es promedio, pero en el tiempo sí, el expositor debe saber en qué diapositiva enfatizar y darle más tiempo y cuál o cuáles darle menos tiempo porque tienen menos trascendencia o la información es más rápida de explicar. Otro aspecto, bueno, como decía, ¿no? Que al ser 20 no significa que 20 y tengo 40 minutos, entonces 2 minutos cada diapositiva. Va a depender. En algunas utilizaré 30 segundos, en otras utilizaré 3 minutos. Así que tengo que saber jugar con los tiempos, pero no caer en el exceso de diapositivas. Porque aunque tuviera diapositivas de 1 minuto, si pongo 40 diapositivas son 40 minutos y ya me excedí. O 50 minutos y el número de diapositivas me va excediendo el tiempo que me pueda yo dedicar a explicar mi tema. Y un elemento más es seleccionar la información básica de la información complementaria. Cuando tengas que exponer, ten en cuenta que por lo general siempre hay una ronda de preguntas. Concéntrate que en tu presentación debes explicar lo esencial, lo básico, lo más elemental. Y que si hay alguna información complementaria, puedes dejarla para la ronda de preguntas y responderlas si es que algún oyente, participante en el auditorio, te hiciera alguna pregunta al respecto. Bien, estimados amigos, miren pues que hoy por hoy, que estamos hablando de la era de las competencias, de las habilidades blandas y conceptos como este, tenemos que saber hacer más que solo manejar la información. No solo dejarla en el campo mental, sino también demostrarlo con destrezas. El saber exponer, el saber tener una presentación efectiva, es parte de este saber hacer. Y tenemos que cada vez prepararnos mejor para este reto que, como digo, desde tiempos pasados, con el rotafolio, el papelógrafo, la pizarra, ya en la actualidad, con el PPT, el Canva, el Geniali, nos genera problemas si es que no tomamos las medidas correctas. Espero que estos consejos te sean de utilidad y contribuyan a que tengas presentaciones efectivas. Soy Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal.